Buenos días, querida iglesia. Un abrazo, los niños pueden subir y bendiciones a los que están allí en casa, a Teresita en Santa Marta, bendiciones a los que están allí en Santa Marta, a Cristinita, a Guille, en Sopoy, los que están allí, bueno, virtualmente los bendecimos y están los hermanos aquí de Bucaramanga, también los bendecimos y bueno, damos gracias a Dios por este tiempo. Regresamos, ¿cómo les fue hace 8 días? Amén, claro que sí, bien, bien, porque la iglesia no depende de hombres, depende de Dios, Él es el que nos sustenta y ustedes no saben la alegría que nos da a nosotros con el pastor, verles a ustedes todo el ánimo. Yo veía aquí a estas hermanas, a Angelita y a Martica en el espíritu adorando, llenas de gozo, de fe, sin importar nada, amén, ¿verdad Martica? Que así estaban, tremendo, yo las miraba y qué maravilloso, aunque hubo poca asistencia, pero qué alegría que haya gente aquí parada que no mira las circunstancias, sino que está mirando a Cristo, y si somos fieles en lo poco, Dios nos pone en lo mucho, y Dios prueba la fe en lo poco prueba la fe y nos pone en lo mucho. Y también, bueno, la palabra de Julián también que predicó en el espíritu, qué bendición los que lo oyeron, qué importante estar apoyando los que se paran aquí y no dicen, no, eso como no es el pastor, yo no voy. Que Dios nos guarde de eso, ¿no? Que Dios nos guarde de decir, no, este no sabe predicar. Que Dios nos guarde de eso, porque es la palabra la que venimos a oír. Bueno, así que ya estamos acá y quiero dar unos anuncios. El próximo viernes y sábado, en la red apostólica con la cual estamos articulados, porque el cuerpo está bien articulado. Si falla una articulación, el cuerpo está enfermo. Ahorita Germán se cayó, mi hermano Germán se cayó. Y claro, la articulación de la rodilla está que no lo deja caminar. Entonces ustedes lo miran y parece enfermo. Claro, un brazo, cuando la pastora elige el brazo, Dios mío, ella respiraba dolor por todas partes y uno se dolía con ella. Pero eso hace que el cuerpo esté ¿qué? Enfermo. Cuando una articulación, pero nosotros, el cuerpo de Cristo está bien articulado. Amén. Y un cuerpo bien articulado avanza, se mueve, camina. Un cuerpo bien articulado tiene salud. El cuerpo de Cristo tiene salud espiritual. Por ende tiene salud en todas las áreas. Y en esa articulación estuvimos precisamente hace 8 días en un congreso CAM, Congreso de Avance Ministerial. Lo hicieron en Santa Marta este año y el año pasado lo hicieron aquí en Bogotá. Yo creo que el otro año lo harán en Medellín o en Cali. Rico, ¿no? Alístese desde ya. Y tuvimos un tiempo tremendo con el apóstol Basilio, con los instructores allí, los maestros. Fue un tiempo tremendo, de mucha edificación. Queda uno así gozándose en la palabra. Después fuimos a pasear. Pero qué bueno. Quería que Nico hoy diera unas palabras, porque Nico fue con nosotros, pero no lo veo aquí, espero esté allá aquí virtual. Y quería que él diera hoy unas palabras de qué le quedó del congreso. Yo le pregunté a él, pero quería que él lo dijera aquí. ¿Qué le quedó? Porque algo nos tiene que quedar, ¿no? La esencia de lo que fue el congreso. Pero el punto es que el apóstol Basilio viene para acá, para este lugar el viernes en la noche, a las 7 de la noche. Es un privilegio tenerlo. Son hombres que viajan por todo el mundo y que realmente tener una agenda para este lugar, yo creo que es digno de honrar su presencia en este lugar.
y está viernes de 7 a 9 y el sábado estar aquí por ahí faltando un cuarto para las 9 hasta más o menos 1 de la tarde, estar aquí edificándonos en la fe. Esto es con el apóstol Basilio Patiño. Y en septiembre está el congreso con el apóstol Gustavo Lara. Todos ellos trabajan articulados, pero tienen sus apostolados, su gente. Y ese congreso con el apóstol Gustavo Lara va a ser en Cosecha de Amor. Y también estamos trabajando todos articulados con ellos. Por lo tanto, en ese cuerpo que responde al estar bien articulado, se necesitan servidores. Porque es un congreso del cuerpo, no es de ellos. Lo que pasa es que la sede es Cosecha de Amor. Un día dicen la sede es Visión, Vida y Poder. Cuando tengamos un lugar más grandecito, porque se reúne mucha gente. Entonces, obviamente ahí van servidores, se organiza con todos los servidores de las iglesias. Digan amén, digan amén. Los diferentes dones, ahí estará cantando María Paula, por ejemplo. Ella va a cantar ahorita viernes y sábado con el pastor David Guerrero. Así que yo voy a enviar una encuesta que me enviaron, yo la voy a enviar por el WhatsApp pastores. A veces yo me quedo sin saber quiénes reciben notificaciones en ese WhatsApp, porque uno no recibe una retroalimentación. Son solo como 5 los que ponen un dedito, un corazoncito. De resto uno se queda sin saber. Y qué triste que uno ponga, yo digo que toda la iglesia debería, aunque fuera, poner una manita. Mire que eso es tanto. Usted manda un mensaje y lo dejan en visto. Usted dice, me dejó en visto. Yo me quedo sin saber quién me leyó, quién no me leyó. Qué triste. Un día estos los voy a sacar. Yo dije, un día estos voy a sacar a los que no me responden. Voy aquí en ley y voy a sacar a los que no me responden. Por lo regular responden siempre los mismos, pero ojalá respondieran todos y dijeran, aquí estamos. Yo estoy en redes con los apóstoles y siempre yo mando un chulito, recibido. Mándeme el chulito de recibido, por favor. Sí, eso dice mucho. Por favor, algunos dicen, no, es que yo no uso WhatsApp, entonces no tenga WhatsApp. Pero si tú me diste tu número de WhatsApp es porque tienes WhatsApp. Entonces tú me dices, pastora, qué pena, no tengo. Y listo, no hay lío. Yo le mando una cartica. Pero respondan, pongan un chulito ahí. Yo voy a enviar ahorita una comunicación que nos enviaron de la red. Ahí hay una encuesta. Usted se puede inscribir para servir, ¿de acuerdo? Ahí hay varios ministerios donde se puede servir. Si usted dispone de su tiempo y puede servir, sirva, porque ese es el cuerpo, Entonces sirvamos. Yo voy a enviar la encuesta porque, claro, yo la envío, pero allá toman nota, ¿no? Están tomando nota es allá. Ojalá Visión, Vida y Poder de verdad participe con servidores. Digan amén. Bueno, eso es para septiembre. Como la tercera semana de septiembre es ese congreso. Y creo que oír al apóstol Gustavo Lara es tremendo. La impartición al Hijo es una cosa tremenda. Así que quedan cordialmente invitados para oír este viernes al apóstol Basilio y en septiembre al apóstol Gustavo Lara. Los esperamos a todos. Por acá el hermano Edgar me está saludando. Hermanito Edgar, bendiciones, tan lindo. No lo veo, pero estás en nuestro corazón. Bueno, hace como 15 días, no, 3 semanas,
aquí el pastor Alirio dijo algo que me sonó muy profético. Yo me estremecí cuando él dijo eso. Cuando sale una palabra profética de la boca de alguien, cierto que uno la recibe en el espíritu y uno sabe que fue Dios dando esa palabra. Y ese domingo yo prediqué de la voz del Hijo versus la voz de la razón. No sé si todos la escucharon. Ese día no vinieron algunos. Yo sé quién no vino ese día. Por ejemplo, la pastora Ligia no vino. Nicolás tampoco vino. Dime, Dubis Ramos tampoco vino. Yo sé quién no vino. Yo sé quién no vino. Bueno, espero que la hayan escuchado porque hoy voy a seguir hablando de lo mismo. ¿Y por qué razón voy a seguir hablando de lo mismo? Porque Dios está hablando de eso. Y el pastor dijo algo que fue absolutamente profético. Y él ha estado diciéndonos que fe es pistis, en griego, ¿no? ¿Verdad, hermano pastor? Y él dijo, al final él dijo, pistis, iglesia, pistis. Y yo sentí que eso salió como una demanda de parte de Dios para nosotros. Este es un tiempo que para lo que Dios va a hacer, está próximo a manifestar de lo que Él nos ha dicho que hará, va a demandar fe. Y la voz de la razón puede hacerle frente. De hecho que la razón es para lo natural y nos la dio Dios y es buena. Es razonable que no nos sentemos en una silla de 3 patas. Si usted ve una silla de 3 patas, usted dice, su razón opera y dice, uy no, si me siento me caigo, ¿verdad que sí? Y la razón es para lo natural, pero la razón no es para lo sobrenatural de Dios. Cuando oímos la voz de Dios, nunca Dios nos va a demandar razonar. Nos demanda fe. La fe nos demanda es ¿qué? Creer, porque la fe cree. Y lo que yo puedo sentir de parte de Dios es que viene este tiempo donde Dios, como dijo el pastor, pistis, iglesia, pistis. Eso fue Dios diciéndonos, fe, iglesia, fe. Yo la verdad me estremecí cuando él dijo eso, porque yo estaba en lo mismo, porque ya yo les dije que hace un tiempo yo le dije al pastor, cuando el pastor Lambraño vino y habló de la voz del Hijo, yo le había dicho al pastor, le había dicho, ya hemos hablado del Hijo en el misterio, el Hijo en nosotros, y nos hemos enfocado bastante en hablar del Hijo en nosotros, en mirar adentro, pero la voz del Hijo el Hijo en nosotros tiene una voz, ¿verdad? Y esa voz es para escucharla. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Así que la voz del Hijo, ¿cuánta gente tiene al Hijo? El que tiene al Hijo tiene la vida, tiene al Hijo pero no oyen la voz del Hijo. Están llenos de argumentos, están llenos de razonamientos, están llenos de altivez, porque eso es altivez. Todo lo que se levante contra el conocimiento de Dios es altivez. Nos hacemos más grandes que Dios. Así que este es un tiempo donde Dios va a manifestar cosas, pero demanda fe. Y es la fe del Hijo, la fe del Hijo, la fe de Jesucristo en nosotros. No es ni siquiera mi fe, porque mi fe falla, mi fe tira la toalla, pero no la fe del Hijo en nosotros. Y esa es la fe que Dios demanda, ¿no? Dios nunca va a demandar algo que Él no dé.
¿verdad? Nunca. Porque la fuente no somos nosotros. Y el evangelio se trata de Él y no de nosotros. Por años escuchamos un evangelio antropocéntrico, sentado en nosotros. Un evangelio que nos dejó meramente en la salvación. Ya, ¿y cuántos hay? No, yo ya soy salvo, yo ya soy hijo de Dios. Pero nunca me llevó a la transformación para reflejar a Cristo. El propósito del evangelio por el cual Él nos salva, no nos salva y nos dejó ahí. Nos salva para formar a su Hijo en nosotros y para que lo reflejemos, para que lo expresemos. Ese es el propósito, para que brillemos como luminares en este mundo. Así que este es un tiempo donde yo sé que voy a estar hablando de fe. Y el Señor le dijo a Pedro: Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Tremendo, ¿no? Yo les confieso que como el mes pasado, todo lo que nos pasó, yo sentía ese zarandeo, todo lo que nos pasó. Tuvimos muchas pérdidas. Bueno, ustedes saben, el bebé de Laurita y pérdidas materiales también. Fue un tiempo bien que uno siente que de verdad es como un zarandeo. Pero aquí estamos, amén, aquí estamos firmes en la fe. Y dice la palabra: pero es necesario que estéis fundados y firmes en la fe. Es necesario. En la Biblia, alguna vez investigué con Pati Zambrano, todas las veces que decía, pero es necesario. Y por ejemplo, el Señor le dijo a Nicodemo: es necesario que nazcas de nuevo, es vital nacer de nuevo. Pero también el Señor nos dice: es necesario, es vital que permanezcáis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación. Y esto es necesario, permanecer fundados y firmes en la fe del Hijo. Diga: la fe del Hijo. Una cosa es la fe en el Hijo. La fe en el Hijo es para salvación. Y no es don de nosotros, es don de Dios. Y el Señor vino a nosotros. Un muerto no viene a un vivo. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. La vida vino a nosotros. No me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí. Amén. La elección es de Él. Y la vida vino a un muerto. Y un muerto oyó la voz del Hijo. Esto es un milagro. Cuando estábamos muertos, un muerto no oye. Pero el Padre hizo que nosotros oyéramos. Nos dio el don de la fe en el Hijo, en el Hijo. Pero una vez nacimos de nuevo, el Hijo vino a nosotros como semilla. Así que la fe es algo que va creciendo hasta que llega a ser un árbol que fructifica. Así que estos tiempos, también dice la palabra: pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Tremendo, ¿no? ¿Cómo será esto, hermanos? ¿Cómo será esto? Porque ya cómo está haciendo esto, ¿no? ¿Cómo será el regreso del Señor? Que dice la palabra: hallará fe en la tierra. Que dice que hasta los días serán acortados por causa de los justos, porque habrá tanta maldad en la tierra. Así que la fe es vital. Es necesario permanecer fundados y firmes en la fe, sin movernos de la esperanza
Y porque la fe es la certeza de lo que estamos esperando. O sea, la fe tiene que esperanza. Fe es la certeza de lo que estamos esperando, la convicción de lo que no vemos. ¿Dónde está esa certeza y dónde está esa convicción? En mí. Nadie te la puede dar. El pastor no te puede, tú no puedes creer por el pastor. Y esa introducción me gusta porque definitivamente me gusta esta palabra que está en 2 Corintios 13, 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Y esto me gustó mucho. 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Y esto me gustó mucho porque esto es para nosotros y aplica para nosotros. Y este es un tiempo donde examinémonos si estamos en la fe. Amén. Que cada enseñanza impartida en este tiempo, tú puedas examinarte. Tengo una meta que cumplir con todos nosotros, incluida yo. Y dice la palabra: examinaos a vosotros mismos. Examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Tremendo. El Señor dice que tenemos que examinarnos. Podemos no estar en la fe. Podemos no estar en la fe. Así que examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? ¿No sabéis que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobado? Y lo que pasaba era que esta gente, ¿por qué Pablo les dice esto? Porque ellos estaban cuestionando a Pablo si Pablo ciertamente hablaba por medio de Cristo. Si Pablo ciertamente estaba hablando por Cristo. Y ellos lo estaban juzgando a él. Y estaban mirando a Pablo, pero no se estaban mirando a ellos. Si ellos estaban en la fe. Por eso Pablo les dice: examínense a ustedes, pruébense a ustedes, miren por dentro, no miren hacia afuera, miren por dentro, a ver si ustedes sí están en la fe. Porque a veces le apuntamos más al vecino que a nosotros. A veces estamos mirando más las personas que nos rodean, pero no nos estamos examinando a nosotros. Si nosotros estamos en la fe. Por ejemplo, el 13:13 dice, leamos el 1: esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Versículo 2: he dicho antes y ahora digo otra vez como si estuviera presente, y ahora que estoy ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Versículo 3: así tendréis una prueba de que habla Cristo en mí. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Así ustedes van a tener una prueba de que Cristo habla en mí. Ellos estaban cuestionando lo que Pablo les estaba hablando. Y entonces Pablo dice: así tendréis una prueba de que habla Cristo en mí. Y Él no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Y también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Versículo 5: examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Porque ellos estaban examinando a Pablo. Y así hay mucha gente examinando a todo el mundo, pero no se examinan a ellos. Así que la invitación, hermanos, es que nos examinemos a nosotros.
Digan amén. Probaos a vosotros mismos. Tremendo. Probémonos hoy, probémonos por medio de la palabra si estamos en fe o no estamos en fe. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Claro, claro, dice el apóstol. ¿No os conocéis a vosotros mismos? ¿No sabéis que Jesucristo está en vosotros? Y ese Jesucristo es el Hijo en nosotros. Y ese Hijo tiene voz. Por lo tanto, es la fe del Hijo. Por eso siempre es hacia adentro. Cuando miramos hacia afuera, nos frustramos. Porque las circunstancias son tan adversas. Entonces, es examinarnos a nosotros mismos. Y este es un tiempo que voy a hablar de fe, porque el Señor está hablando de fe para que nos examinemos. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque el justo vivirá por la fe. Y si retrocede, no agrada a mi alma. Pero la fe del Hijo no retrocede. La fe del Hijo no tira la toalla. La fe del Hijo permanece para siempre. Digan amén, aleluya. Así que es un tiempo para examinarnos. ¿Cuántos se animan a examinarse? Y nos examinamos para dice que la palabra nos invita a entrar al trono de la gracia. Y entramos porque estamos en Él. Fuera de Él nadie entra. Nos acercamos al trono de la gracia para hallar gracia, para el oportuno socorro. Pero esto demanda fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin la fe del Hijo, todo lo que al Padre le agrada es el Hijo. Por eso nos puso en el Hijo. Y el Padre del Hijo dice que en Él tiene su complacencia. Y si nosotros estamos en Él, el Padre está complacido con nosotros, pero en el Hijo. Y es necesario acercarnos al trono de la gracia para hallar la gracia, y nos acercamos porque estamos en Él. Así que yo titulé la enseñanza: cuando la fe habla, la razón calla. Y este es un tiempo donde Dios me está hablando mucho de la razón, y he estado examinando. Yo examino al pastor. Al que más examino es al pastor, y el pastor a mí. Entonces ahora nos molestamos, ¿no? Entonces él me dice, yo lo venía molestando, ¿no? Y le digo, eso es razón, eso es razonamiento. Y al rato él me la devuelve y me dice, eso es razonamiento. ¿Qué tal la dinámica? Hágala con alguien. ¿Cuánta razón hay en nosotros? ¿Cuánto argumento? ¿Cuánta altivez hay en nosotros? Ahí no va a pasar nada. Examínense, hagan la dinámica. Claudita, hágala con Damián. María Paula, escoge a alguien con quien hacerla. Qué bueno alguien que le diga a uno, eso es razonamiento. De pronto usted me escucha, hermano, que yo le diga, eso es razonamiento. Porque estoy segura que en este tiempo la voz de la razón tiene que callar. Porque cuando la fe habla, la voz de la razón enmudece. Digan amén. Así que póngase de acuerdo con alguien y hagan la tarea. Qué bueno que alguien le diga a uno, eso es razonamiento. Porque la razón es para, como les dije, las cosas naturales. ¿Quién pasa un semáforo en rojo sabiendo que vienen? Ahí es cuando la razón le dice a uno, oye, detente, si pasas, te mata un carro. Para lo natural. Pero cuando
Cuando Dios habla, no tiene lugar la razón. Y debido a ese razonamiento es que puede haber muchas cosas en nosotros que están ahí, en stand-by. Así que yo hablé de la voz de la razón versus la voz del Hijo. La voz del Hijo en mí no se razona. Dilo conmigo, la voz del Hijo en mí no se razona. Se cree y se obedece. La voz del Hijo no es para razonarla. La voz del Hijo es una voz de gobierno, gubernamental. Yo voy a dar una enseñanza de esto, de cómo la voz del Hijo es una voz gubernamental. Dios nunca nos va a preguntar si lo queremos hacer. Dios da la orden, haz, así haré. Es una voz gubernamental y es una voz de gobierno para obedecerla. Cuando la voz del gobierno habla aquí humanamente, es para que nos sometamos. Así que la voz del Hijo no se razona, se cree y se obedece. El Hijo no habla para que razonemos, porque la razón siempre va a preguntar, ¿y cómo será esto? Es que cuando Dios habla no nos cabe en la cabeza. ¿Falso o verdadero? Ahorita lo vamos a ver con más ejemplos. Todo lo que Dios habló a estos hombres, eso no cabía en la cabeza. Eso no cabía en la cabeza. Era una voz para obedecer, pero la razón siempre va a preguntar, ¿y cómo? ¿Cómo? La razón siempre tiene una pregunta que hacerle a Dios. Siempre. Pero cuando el Hijo habla, no es para que razonemos, habla para que obedezcamos. Obedezcamos sin preguntar. Y esto no nos gusta, ¿no? En la obediencia, la voz de la razón calla, porque fe es acción. Santiago dice, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras, yo te voy a decir, muéstrame tu fe por tus obras. O sea, muéstrame tu fe por tu obediencia. Para Dios no cuenta mucho que digamos, es que yo tengo fe, porque lo más seguro es que nos diga, demuéstramelo. ¿Y cómo se lo demostramos? Con la obediencia. Con la obediencia. Vamos a Mateo 17, 27. Ahí yo estudiando este tema, yo la verdad me cojo la cabeza. Digo, Señor, edifica esa fe. Mateo 17, el versículo 27. Esto tiene como título pago del impuesto para el templo. Leamos desde el 24. Cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le preguntaron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí. Al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, tremendo, Jesús ya sabía, ¿no? Lo sabe todo. ¿Qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Y Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderlos, ve al mar, echa el anzuelo y toma el primer pez que saques. Ábrele la boca y hallarás una moneda. Tómala y dásela por mí y por ti. Póngase usted ahí. Usted necesita pagar sus impuestos. Mire porque aquí la razón no tiene cabida. Ve al mar, echa el anzuelo,
toma el primer pez, ábrele la boca, hallarás ahí una moneda, tómala y paga. ¿A quién le cabe esto en la cabeza? Pero lo que me gusta de Pedro fue que Pedro no razonó. Si la voz de la razón, si Pedro le da lugar a la voz de la razón, Pedro le dice al Señor: ¿y cómo será esto? Señor, un pez. La voz de la razón le hubiera dicho: un pez con una moneda. Esto no tiene lógica humanamente hablando. Por eso es que la voz de Dios demanda fe. La fe cree y obedece. La fe no razona. La fe no pregunta. Todas las veces que usted se vea ante situaciones que quizás no podemos controlar y usted se pregunte: ¿y cómo? Ahí ya está razonando. Ya. Sí, el 27. Sí, Mateo 17, 27. Así que aquí podemos ver cómo Pedro cayó la voz de la razón. Habló la fe, habló la voz de la fe, porque la fe tiene voz, amén, y es la fe del Hijo. Luego la voz de la razón, ¿qué? Cayó. ¿Por qué? La fe fue al mar. mire la acción. La fe fue al mar, la fe lanzó el anzuelo, la fe pescó, la fe sacó el primer pez. ¿Será que sacó más? ¿Ustedes qué dicen? El Señor le dijo: el primero que saques. El primero, no el segundo, no el tercero, no el cuarto. El primero que saques, ábrele la boca. ¿Ustedes se imaginan? Ustedes pueden ver a Pedro abriéndole la boca al pez en plena certidumbre de fe para sacar la moneda. Pedro abriendo la boca de un pez. ¿No demanda esto fe? Ir al mar y pescar, bueno, pero abrirle la boca a un pez y sacarle una moneda, ¿qué razón cabe ahí? ¿Cuántos de nosotros hubieran dicho: no, Señor, no voy para esa? ¿Cómo que yo debo abrirle la boca al pez y sacar una moneda y con eso pagar el impuesto? Ahí es donde si la voz de la fe prevalece, la voz de la razón enmudece. Ahí es donde toda razón enmudece, en la acción. Pedro fue al mar, lanzó el anzuelo, pescó, sacó el primer pez, le abrió la boca, sacó la moneda. ¿Cuántos tienen fe de que sí pagó? Eso es fe. Eso es fe. Y cuando Dios nos da una palabra, es para obedecerla. Estamos aquí hace 20, yo hacía la cuenta 20, desde el 2022, desde el 2022 que iniciamos el ministerio. Lo iniciamos por voz de Dios. Y aquí estamos. Él mismo nos ha hecho permanecer. En nosotros mismos ya hubiéramos tirado la toalla. Pero es que tenemos voz de Dios. Pero es que tenemos palabra de Dios. Y por causa de esa fe estamos aquí. Así que todos estos
ejemplos bíblicos nos confrontan, porque todo lo de Dios es así. Y si no, pues no es de Dios, es de nosotros. Es de nosotros. Vamos a Génesis 6. Yo dije que Noé 6. Qué maravilla. Miren a Noé. Todos estos hombres apagaron, hicieron callar la voz de la razón y le dieron lugar a la fe. Esto a mí me quebranta tanto. Yo leo todos estos ejemplos y yo digo, Señor, ¿y nosotros en qué estamos? Diga, en la fe. Pero mire, Génesis capítulo 6, versículo, leamos el 9. Estos son los descendientes de Noé. Noé, hombre justo. Me gusta que dice hombre justo, porque nosotros en él somos ¿qué? Justos. Aleluya. ¿Cuántos se gozan en esto? Dice hombre justo, y nosotros en él somos ¿qué? Justos. Esto aplica para nosotros. Era perfecto entre los hombres de su tiempo, y nosotros en él somos perfectos. Somos justos y somos ¿qué? Perfectos entre los hombres de este tiempo. Es tremendo. Y engendró Noé 3 hijos. Bueno, dice que caminó Noé con Dios. Y ahora nosotros caminamos en él y él en nosotros. Ellos caminaron con Dios y nosotros caminamos con él, en él. Tremendo. Nosotros tenemos un mejor pacto. Ya Dios no camina con nosotros, camina en nosotros, porque estamos en él y él en nosotros. Estamos sumergidos en él. Nosotros tenemos un mejor pacto que ellos. Él estaba con ellos y ahora él vive en mí. Ha hecho morada en nosotros. Por eso es que nos examinamos si estamos en la fe. Bueno, pero dice el versículo 14, dice: hazte un arca de madera de Jofer. Harás, mire Dios cómo habla, hazte. Eso es voz de gobierno, hazte. Dios no dice, ¿será que me haces un favor? Tú podrías hacer. Ahora uno a los hijos les tiene que hablar así, ¿no? Mi amor, ¿será que me puedes hacer el gran favor? ¿No les pasa? ¿Cierto que sí? Y con los chirrimplines todavía más difícil, ¿cierto? Mi amor, te llevo al parque. Mi amor, yo te llevo al parque. Te monto en los carritos. ¿Me haces un favor? Recoges el reguero. Pero mire que cuando Dios habla es voz gubernamental. Y eso es lo que no nos gusta, ¿no? Eso no nos gusta. Pero cuando Dios habla dice, hazte, harás. Todo eso es voz de gobierno. Versículo 15. De esta manera la harás. Así harás. El versículo, un arca, ¿no? Versículo 17 dice, yo enviaré un diluvio de aguas. Yo enviaré. Así habla Dios. Yo haré. Yo enviaré. Yo determino. Porque esa es la voz soberana. Esa es la voz de gobierno. Versículo 18, estableceré mi pacto contigo y tú entrarás en el arca. Tremendo, ¿no? Esa voz de gobierno, ¿no? La voz del Hijo, entrarás, harás. Haré un pacto contigo, entrarás en el arca con tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos.
El versículo 22 dice, Noé lo hizo así. Miren la fe de Noé. ¿Qué recibió Noé? La voz del Hijo. ¿Por qué esa voz demandaba fe? Fe. ¿Lo vemos tan fácil? Versículo 22 dice, Noé lo hizo así. Todo lo hizo conforme a lo que Dios había mandado. Eso aplica para nosotros. Sí, ordena. Voz de gobierno para obedecerla, no para cuestionarla, no para razonar, no para decirle ¿y cómo lo hago? Como Gedeón, no, yo no puedo hacer eso. Pero mire, ¿por qué demandaba fe? Porque nunca había llovido. Nunca había llovido sobre la tierra. Era lógico que Dios le dijera que construyera un arca. Nunca había llovido. El Señor le dice, constrúyela porque yo haré llover. Yo enviaré un diluvio. Pero no había llovido. No llovía. La razón hubiera podido decir, Señor, nunca ha llovido. ¿De dónde vas a sacar agua? Si nunca ha llovido. ¿Tienes toda razón? Esa es la razón. ¿De dónde? ¿Cómo? Nunca ha llovido. Vivo lejos del mar. ¿Será que Noé vivía lejos del mar? Pastor, ¿qué dice? Y le dice que construyera un arca de 3 pisos. ¿Ustedes se imaginan, Señor? 3 pisos, un arca. Le dio todas las medidas y le dijo, así harás. Pero mire la fe, la voz de la fe. Cayó la voz de la razón. ¿Qué dice la palabra? Que Noé lo hizo así. Tremendo. Todo lo hizo conforme a lo que Dios había mandado. La Biblia dice que cuando Noé tuvo sus hijos, Sem, Can y Jafet, tenía 500 años. Y la Biblia dice que Dios hizo llover cuando Noé tenía 600 años. O sea que Noé duró aproximadamente 100 años. 100 años en el tiempo de ahora, hermanos. Los días no eran más cortos, los días no eran más largos, los días el tiempo siempre ha sido igual. 100 años, tabla por tabla, criando hijos. A veces los hijos son un impedimento para muchos. Es más importante el fútbol del niño el domingo que la obediencia a congregarse. Yo digo, benditos los papás, bienaventurados, los que por encima de todo esto, su prioridad está en el Señor, en congregarse. Tarde o temprano verán el fruto. ¿Cuántos padres abandonan la iglesia porque es que los domingos tienen mucho que hacer? Todo lo abandonan. Entonces Noé duró 100 años. 100 años en la fe. 100 años permaneciendo en la fe. ¿Ustedes se imaginan las burlas que le hicieron a Noé? ¿Lo vieron construyendo un arca? No llovía. No nos alcanzamos ni a imaginar lo que Noé tuvo que enfrentar en 100 años. Tabla por tabla, puntilla por puntilla, piso por piso. Dios, era la fe de Dios en ese hombre. 100 años permaneció en la fe. Cuando Dios envió un diluvio.
Noé construyó un arca sin lluvia. Y ese es Dios. Ese es Dios. Nos manda a permanecer aquí sin lluvia. Sin lluvia. ¿Cuántos saben que saben? Que han de permanecer sin lluvia. Noé construyó un arca sin lluvia. Encontramos un hombre que la fe, que permaneció 100 años en la fe. Y nosotros llevamos 20 y nos quejamos. Y este hombre, 100 años. Versículo 7:1 dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu familia en el arca, porque solo a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Génesis 7, versículo 5 dice: e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. No llovía, terminó el arca y el Señor le dice: entra. Y aún no llovía. Y el Señor le dice: entra, tú, tus hijos y tu esposa. Pero aún no llovía. Pero dice que Noé entró al arca conforme el Señor se lo mandó. Versículo 6 dice del capítulo 7: era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Versículo 7: y por causa de las aguas del diluvio entró Noé en el arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Lo tremendo es que el versículo 16 dice: los que entraron eran macho y hembra de cada especie, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. ¿Quién cerró la puerta del arca? El Señor. Aquí vemos un hombre que hubiera podido darle lugar a la voz de la razón. Construyó un arca sin lluvia. Nunca había llovido sobre la tierra. Por eso es que por esa fe no se hundió. Amén. Él no se ahogó. Él y su familia. Por esa fe no se hundió, no se ahogó. Por esa fe permaneció. Y así nosotros, ¿cuántas situaciones pueden venir a nuestra vida? Hermano, lo de la fe es tan vital, tan necesario, que la fe, si nosotros cuando el Señor nos dijo compren, no hubiéramos comprado, hubiéramos razonado, no sé dónde estaríamos. Y no sé qué hubiera sido de nosotros en la pandemia. Porque nosotros fuimos una de las pocas iglesias que por esa fe entramos a este lugar. Y por esa fe en pandemia no estuvimos acosados por arriendos, por dinero. Por esa fe. Esa fe nos salvó. Y yo siempre he dicho, si cuando la palabra del Señor vino y nos dijo compren, compren, le hubiéramos dado lugar a la razón. Señor, no tenemos dinero. Señor, vinimos por arriendo, no tenemos dinero. Yo siempre he dicho, yo no sé dónde estaríamos. De seguro que la hubiéramos pasado muy mal en la pandemia. Pero es que la voz de Dios no se razona, se obedece. Así que la voz de Dios se cree y se obedece, no se razona,
no se cuestiona. La fe de Dios no cuestiona a Dios. La voz de Dios no le pide explicaciones. ¿Cuántas veces nos encontramos pidiéndole a Dios, diciéndole: Señor, explícame esto? ¿Y por qué, Señor? La fe de la razón calla cuando la fe obedece. Inmediatamente, una fe que obedece, una fe que cree y que obedece, es una razón que enmudece. Es una razón que enmudece. Hagamos el ejercicio. Hagamos el ejercicio. Examinémonos a nosotros mismos. ¿Cuánto cuestionamiento hay en nosotros? ¿Cuánto por qué? ¿Y por qué, Señor? ¿Cuánta altivez? Yo estoy convencida que en este tiempo algo tiene, alguna voz de la razón tiene que apagarse en nosotros. Yo estoy haciendo la tarea, porque la razón siempre pregunta ¿cómo? Pero la fe dice: sí, Señor. Sí, Señor. Diga: sí, Señor. Diga: sí, Señor. Es tremendo. La voz de Dios habla y tú dices: sí, Señor. No le dé lugar a la razón. Las cosas de Dios no se razonan. Se cree y se obedece. Esta me encanta, la viuda de Sarepta. A mí todo esto de verdad que a mí se me aguan los ojos, porque es que es algo tremendo. Es que cuánto razonamiento hay en nosotros. Por eso es que dice: renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. Renovaos. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17. Miren esta tan tremenda. Ay, Dios. Miren la fe de Elías, hermanos. Cómo cayó la voz de la razón. La razón es una voz, ¿no? Una voz que nos quiere direccionar, que nos quiere decir: no hagas eso. Estoy hablando de lo que Dios dice. Amén. De cuando Dios nos dice algo. Algo que por lo general no nos cabe en la cabeza. Todo lo de Dios no nos cabe en la cabeza. Nuestra mente es finita. La de Dios es infinita. Miren esta, Primera de Reyes, capítulo 17. Versículo 2. Llegó a él una palabra, una voz de Jehová, la voz del Hijo, que decía: apártate de aquí, vuelve al oriente y escóndete en el arroyo Querit, que está frente al Jordán. Versículo 4. Beberás, voz gubernamental, beberás del arroyo. Yo he mandado, voz gubernamental. Es que la voz gubernamental es para creerla y obedecerla, no para cuestionarla ni razonarla. Yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. ¿Qué tal Dios? Cuervos que le dieran de comer. Miren lo que hizo Elías. ¿Quién de ustedes aceptaría comer de un cuervo? Él partió e hizo conforme a la palabra de Jehová. Mire la voz de la fe. Mire cómo la voz de la fe apaga la voz de la razón. Él partió e hizo, creyó y obedeció, conforme a la palabra de Jehová, conforme a la palabra del Hijo. Pues se fue y vivió junto al arroyo Querit, que está frente al Jordán.
Los cuervos le traían pan y carne por la mañana y por la tarde y bebía del arroyo. Hermanos, ¿un cuervo trayéndole carne? Si los cuervos comen carne. Yo no me imagino a Elías, Señor, un cuervo trayéndome carne. Si los cuervos comen carne. Pero así son las cosas de Dios. Así son las cosas de Dios. Esto no lo podemos razonar. La voz de Dios no es para levantar argumentos. Es una voz de gobierno. Cuando Dios le dice a uno, haga. Hermano, sí, Señor. En el primer momento que usted levante un argumento contra esa voz gubernamental, usted perdió el año. Lo está perdiendo, hermano. Usted está perdiendo el año. Tremendo, a mí me gusta porque dice, yo he mandado. Tremenda aquí, como la voz de la razón, Elías la apagó completamente. Y para rematar, mire lo que le dice el Señor. Versículo 8. Luego llegó Elías una palabra de Jehová que decía, levántate, o sea, quítate acá, quítate del arroyo, los cuervos ya no van a venir a darte carne. Pero se la puso un poco más complicada. Vete a Sarepta de Sidón y vive allí. Miren esto. Ahí le he dado orden, voz gubernamental. Dios da órdenes. Diga, Dios ordena. Es que estamos en medio de una generación que todo lo cuestiona, que reclama sus derechos. Estamos en un tiempo donde todo el mundo reclama sus derechos. Y eso lo trasladamos a la voz gubernamental del Hijo. Yo tengo mis derechos. Y vamos a la EPS y nos dicen derechos y deberes. Y todo funciona así. Derechos. ¿Y cuáles son mis deberes, Señor? Le decimos al Padre, ¿cuáles son mis derechos? Es que tenemos que, hermanos, yo oro para que de verdad la iglesia reciba una luz plena con respecto a la voz gubernamental de Dios, una voz que ordena, pero la razón habla, la razón habla. Y eso es lo que se levanta contra Dios, esos argumentos, esa altivez, que es la que Dios dice que la llevemos cautiva a la obediencia de Cristo. Ahí le he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Esto no tenía forma. Era una mujer viuda y las viudas eran en esa sociedad las más débiles. No tenía lógica que el Señor le dijera que una mujer viuda. La lógica era que lo mandara a donde una familia rica. Pero lo envió, le dio la orden a una viuda. El Señor le dio la orden a una viuda, iglesia. ¿Qué tal el Señor dándonos la orden para que nos sustente el que no tiene nada? ¿Cuántos de ustedes obedecerían? Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Mira, se levantó y fue. Obediencia. Se levantó y fue. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, había allí una mujer viuda que estaba recogiendo leña. Elías la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba.
cuando ella iba a traérsela, le pidió primero agua. Cuando ella fue a traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, claro, él supo que era esa viuda. Le dijo, tráeme agua. Pero cuando ella iba, él la volvió a llamar y mire lo que le dijo. Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tus manos. Mire lo que ella le respondió. Vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos. ¿Tú qué hubieras hecho? Yo le hubiera dicho, esta no es la viuda. Yo hubiera dicho, no, esto no puede ser posible. No, esta no es la viuda. Esta viuda no me puede sustentar. Pero mire la fe de Elías. Mire la fe de Elías. Y ahí está cuando alguien te argumenta cosas. Pero por encima de ese argumento de la viuda que hubiera podido llevar a Elías a razonar lo que Dios le había dicho. Mire la fe, la voz de la fe que había en Elías. Elías le dijo, no tengas temor. Que Dios, esto es sin palabras, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme con ello primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. O sea, dame primero a mí. Dame primero a mí. Mire la voz, esta voz de la fe tan tremenda. Una voz que hablaba, la voz de la fe que hablaba. Pero dame primero a mí. Tráemela. Después la harás para ti y para tu hijo. Tremendo. Aquí la voz de la razón hubiera podido hacer que Elías buscara otra viuda. Pero el versículo 14, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Miren esto, versículo 15, la viuda fue e hizo como le había dicho Elías. Elías le imparte una palabra, la voz del hijo habló y le dijo, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Y qué hizo la viuda? Fue e hizo como le había dicho Elías, y comieron él, ella y su casa durante muchos días. No escaseó la harina de la tinaja, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio de Elías. Mire todo el efecto de darle lugar a la voz de la fe, para que la voz de la razón enmudezca. Tenemos una tarea, hermanos, y es hacer callar la voz de la razón. Así que la razón dijo, solo tengo un puñado de harina y un poco de aceite. Pero la fe dijo, hazme primero a mí una torta pequeña y tráemela, después harás para ti y para tu hijo. Siempre la voz de la razón nos va a decir, ¿de dónde? No tengo. Siempre la voz de la razón nos va a decir, ¿de dónde? Si yo no tengo. Porque la razón siempre nos lleva a retener y no a dar. Siempre. Ahí nos podemos examinar. Es que nosotros podemos decir, yo tengo fe.
pero demuéstrame tu fe por tus obras. Dar es una obra. Dar es una obra. Por eso es que la fe cree, obedece y da. Para vivir, para vivir. Siempre la fe. Por eso dice la palabra que el justo por la fe vivirá. Oiga, no morirá. Porque la viuda hubiera muerto de hambre. Y Dios nos pide en tiempos de hambre. Pueden venir tiempos de hambre. Y ahí estará Dios demandando fe, fe. Es que yo creo que esto nos cuestiona mucho, si estamos en la fe, fundados y firmes en la fe. ¿Dónde estamos? ¿Qué dice Proverbios 11:24? Proverbios 11:24. Proverbios 11:24. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo y acaban en la miseria. Estos son principios que permanecen para siempre. La viuda repartió y le fue añadido ¿qué? Más, porque así funciona con Dios. Y hay quienes retienen más de lo que es justo. No retengamos lo que es justo dar. No lo retengamos. No lo retengamos, porque cuando lo retenemos, ahí está la voz de la razón. Ahí está la voz de la razón. Dice la palabra, el efecto es, acaban en la miseria. Así que el aceite no cesó. Amén. El aceite no cesó. La viuda dio para vivir. Por eso es que es más bienaventurado dar que recibir. Por eso es que echa tu pan sobre las aguas. Cuando el tiempo pase, lo vas a recoger. Esto es fe. Esto no son palomitas de maíz, como nos lo hicieron creer, ¿no? Yo hasta recibí una doctrina. Diezme el 10% de sus deudas. ¿Usted alcanzó a oír eso? Siembre un carro y va a recoger un carro. 2 carros. ¿Saben que todo lo que Dios nos pide es lo justo? Dios nunca nos va a pedir algo que es injusto. Todo lo que Dios pide que demos es justo. Bueno, llegó la hora. Yo voy a seguir hablando de esto porque sé que este es un tiempo para que nos examinemos, porque la fe de Dios no tira la toalla, permanece para siempre, da fruto. Pongámonos de pie. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Segunda de Corintios 13:5, hay una versión en inglés, pero
La traducción dice: pónganse a prueba y evalúense a sí mismos para ver si están en la fe. Y si viven sus vidas como creyentes comprometidos. Examínense a sí mismos, entre paréntesis, no a mí. Examínense a sí mismos, no a mí, dijo el apóstol. Y es tiempo para que nos examinemos a nosotros. Deje mirar a los demás y examínese a usted mismo. ¿O es que no reconocen esto acerca de ustedes mismos a través de su experiencia continua, que Jesucristo está en ustedes? A menos que de hecho no pasen la prueba y sean rechazados como falsos, dice esta versión. Padre, te damos gracias, Señor. Hoy te damos gracias porque reconocemos, Señor, al Cristo en mí. Tú eres nuestra fortaleza, Padre. Cuando la razón me dice no puedo, la voz del Hijo dice: todo lo puedes en Cristo, porque Él te fortalece. Y Padre, te damos gracias y te damos toda la gloria a ti. Te reconocemos en todo nuestro caminar, Padre, como el que nos ha traído hasta el día de hoy, firmes en la fe, sin movernos de la esperanza del evangelio que hemos oído. Padre, gracias por la fe. Es necesaria la fe, Padre. Gracias, Padre, porque la fe no falta, Señor. Aunque no desconocemos, Padre, que en ocasiones es como si sufriéramos zarandeo, Señor. Pero gracias, Padre, tú has sido fiel y nuestra fe no falta. Y hoy me quiero examinar a mí mismo, a mí misma, Señor. Hoy quiero llevar a Cristo todo argumento de la razón, todo pensamiento de la razón, Padre. Dame luz, Padre, para que yo pueda ver todo argumento en mí que se levanta contra tu conocimiento, Padre. Hoy reconozco, Señor, que el tesoro es la fe. Dice su palabra: pero tenéis este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Gracias, Señor. Como dices en tu palabra, podemos estar atribulados en todo, Señor. Examinaos, iglesia. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, la fe, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, pero no angustiados. En apuros, pero no desesperados. Perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no destruidos, Señor. Y gracias, Padre, porque el tesoro es la fe del Hijo en mí. Y te doy gracias, Señor, por una fe que se edifica, una fe que no duda por incredulidad, una fe que no va y viene, Padre, sino tú lo has dicho, que es necesario permanecer fundados y firmes en la fe, sin movernos, Padre. Gracias por hacerte nosotros como árboles plantados, arraigados, cimentados a la orilla del río, que da su fruto en su tiempo, Padre. Nuestra hoja no cae. Y todo lo que hacemos, Padre, gracias, porque tú lo haces prosperar, Señor, para la gloria de tu nombre, Padre.
Somos bendecidos para bendecir. Dilo conmigo, soy bendecido para bendecir. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya.